¿Cómo están? En este video quiero hablarles sobre niveles en electroacústica. Entonces, vamos con el video. Bien, antes de comenzar a hablarles de equipos como compresores, ecualizadores, preamplificadores, etc., voy a comenzar hablándoles sobre niveles en la electroacústica. Dónde nos encontramos, dónde nos topamos con estos distintos tipos de niveles, en qué influye en el audio y este tipo de cosas, este tipo de detalles. Entonces, para esto vamos a ir a nuestra pizarra y les voy a ir hablando de estos niveles. En el audio nos encontramos principalmente con tres tipos de niveles. Primero, con un nivel de micrófono. Segundo, con un nivel de instrumento. Y finalmente, con niveles de línea. Ahora, en cuestión de los niveles de micrófono, pasa lo siguiente. Cuando yo con un micrófono recibo presión acústica, a la salida, en las terminales de este micrófono, puedo medir cierta tensión. Generalmente en los micrófonos nos proporcionan tensiones muy bajas, ¿no? O sea, es decir, voltajes muy bajos, alrededor de los 7,75 milivolts. Eventualmente, ante presiones grandes, nos van a dar picos de tensión tal vez de 1 voltio o tal vez un poco más, ¿no? Pero por donde se mueve es ese rango. Otra cosa interesante son las impedancias. Las impedancias en micrófono generalmente son muy bajas o relativamente bajas, digamos, ¿no? Del orden de los cientos de ohms. Por ejemplo, podemos tener impedancias desde los 100 ohms, 200 y por ahí 300 ohms. Igual puede aparecer impedancias más abajo o más arriba, pero más o menos es el rango por donde se mueve. Ahora, cuando comenzamos a ver niveles de instrumentos, el nivel de instrumento generalmente lo vamos a ver en instrumentos, valga la redundancia, como las guitarras, bajos e instrumentos similares, ¿no? Aquí el detalle es que la tensión es un poco mayor que el nivel de micrófono, pero no excesivamente mayor, ¿no? Más o menos está por ese rango, pero se tienen generalmente tensiones un poquito más altas. Lo interesante está en que las impedancias son más altas, del orden de los kilo ohms, hasta incluso poder llegar hasta los mega ohms, ¿no? Entonces, una vez más, las tensiones que se manejan en nivel de instrumento son mayores a las de micrófono, no tanto, pero sí un poco más. Ahora, cuando pasamos a nivel de línea, en el nivel de línea nos vamos a topar en dispositivos como las salidas de consolas, procesadores en general. Ahí están, por ejemplo, los preamplificadores, ecualizadores. Todos estos dispositivos generalmente nos entregan niveles de línea en su salida, ¿no? Y los voltajes son aún mayores que al nivel de instrumento. Y en el caso de impedancias, vamos a decir que las impedancias en la salida de estos equipos son, otra vez, relativamente bajas. Bien, entonces habíamos dicho que los niveles de micrófono y los niveles de instrumento nos proporcionan tensiones y señales que son bastante pequeñas, que son muy pequeñas. Por lo que con estas tensiones se me hace imposible conectarlas a, por ejemplo, un procesador como un ecualizador o un compresor. Mucho menos voy a poder conectar este tipo de señales directamente a altavoces, porque al manejar tensiones tan pequeñas en estos niveles
de instrumento y de micrófono, prácticamente no van a poder excitar al sistema y no van a poder mover el diafragma del altavoz, por lo que no voy a escuchar prácticamente nada, ¿no? Entonces, lo que hacemos en primera es enviar esta señal de micrófono primero a un amplificador, a una primera etapa de amplificación, para obtener nosotros un nivel de línea, que es un poco más grande. Entonces, con ese amplificador vamos a llegar a un nivel de línea. A esta primera etapa de amplificación nosotros generalmente lo llamamos preamplificación. Y los equipos que se encargan de realizar esta tarea, nosotros los llamamos preamplificadores, ¿no? Una vez que tenemos una señal de línea, ya podemos hacer una conexión de esta señal a equipos como ecualizadores, compresores, etc. Pero todavía no podemos conectar a un parlante, no podemos reproducir esta señal por un parlante. Entonces, para esto necesitamos una etapa más, ¿no?, de amplificación, que va a ser una etapa de amplificación de potencia. Entonces, con esta amplificación vamos a obtener una señal mucho más grande que ya va a poder alimentar a un altavoz. A estos dispositivos nosotros lo llamamos poderes acá en Bolivia, o amplificadores. Amplificadores de potencia, ¿no? Entonces, en todo ese transcurso se ven involucrados diferentes tipos de niveles, habíamos dicho, diferentes tipos de amplificadores, por lo que hay que conocer algunas características de cada uno de estos componentes para saber cómo conectarlos de manera correcta, ¿no? Y en fin, cuando hablamos de niveles de instrumento y de micrófonos, las tensiones, las corrientes, las potencias varían mucho. Cuando llegamos ya a niveles de línea, ya hay ciertos, ya es un poco más homogénea la cosa, aunque siguen variando. Acá podemos hablar tal vez de los famosos más 4 dBu y los menos 10 dBb, que en otros videos podemos estar explicando, ¿no? Pero prácticamente la idea del recorrido de señal, de la señal pequeña hasta llegar a un altavoz es esta. Espero entonces que les haya servido y gustado este video. Ya en próximos videos vamos a hablar sobre ecualizadores, compresores, preamplificadores, etc. Pero eso va a ser en próximos videos. Nos vemos.